Yo quiero, ¿verdad?, que estemos conscientes de lo que es la cena del Señor, ¿verdad?, lo que es el partimiento del pan, lo que se cree, ¿verdad?, fuera del Señor. Así lo digo, ¿verdad?, porque así lo veo. Lo que es, ¿verdad?, lo que llaman la Eucaristía, así le llaman, ¿verdad?, o la hostia o el partimiento del pan, a lo que se reparte, ¿verdad?, en ciertas partes. Pero si la gente entendiéramos esto, yo creo que buscaríamos más al Señor, ya refiriéndome al medio religioso, aún, ¿verdad?, al medio religioso apegado lo más a la doctrina, y sobre todo a quienes tenemos años en esto, que quizás no hemos puesto atención a lo que es esto. Muchos ya lo hemos comprendido, lo hemos entendido, pero hoy, ¿verdad?, vamos a tocar algo muy parecido a lo mucho que hemos tocado, ¿verdad?, pero ahora viene con más conciencia, más convicción, ¿verdad?, para aquellos que realmente somos honestos y queremos, ¿verdad?, servir al Señor como debemos de servirle. Queremos, estoy diciendo, ¿verdad?, porque no le servimos como debemos de servirle. Luchamos, queremos sentir muchas de las veces como iglesia, hermano, la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué no sentimos el Espíritu de Dios en nuestras vidas muchas de las veces? ¿Por qué, hermano? A veces somos temerosos, a veces somos perezosos, a veces somos negligentes, a veces somos descuidados. Tantas cosas, ¿verdad?, que nosotros a veces nos damos cuenta, pero a veces solos nos engañamos, ¿verdad?, porque no hemos hecho verdaderamente conciencia lo que es ser un hijo o una hija de Dios. Abra su Biblia en la Primera de Corintios, de nuevo, capítulo número 11. Versículo número 20. Mire, yo le suplico que ponga toda la atención, y sobre todo aquellos que tenemos años en esto. Los que son nuevos en esto, gracias a Dios, ¿verdad? Muchos están en su primer amor, y qué bueno, ¿verdad? Todo es sabroso, pero para muchos el tiempo pasa y ya no es las cosas como al principio, ¿verdad?, de nuestra conversión, de nuestro llamado como a ser parte de la iglesia de Dios. Dice el verso número 20, dice: cuando pues os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor. Me voy a detener un poco. Hay gente que sin ningún entendimiento, aún en nuestro medio, fíjese, piensan que juntarse en uno es cuando estamos en una misma mente, cuando estamos en un mismo parecer, cuando oímos su palabra, ¿verdad?, y estar comiendo lo espiritual. Y qué bueno, y también qué bueno que cuando estamos comiendo su palabra y cuando nos juntamos sea en una misma mente y un mismo parecer. Pero aquí está hablando, ¿verdad?, de una cena que no es juntarse en una misma mente, no es juntarse en un mismo parecer, digo yo, totalmente, y quedarnos ahí y pensar que participar, ¿verdad?, del pan o del partimiento del pan no es necesario,
porque yo soy constante en la iglesia, yo vengo a la iglesia, yo busco al Señor. Es que es algo necesario para la vida del creyente. Dice el versículo número 21, porque cada uno toma antes para comer su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro está embriagado. Pues ¿qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Verso número 23. Vamos a usar únicamente otros 3 versículos más, del 23 al 25, hoy en esta tarde, para agarrar una línea, ¿verdad?, que nos va quizás a despertar a algunos. Dice el texto: porque yo recibí del Señor. Ahí cuando la palabra dice yo recibí del Señor, este hombre como ministro de Dios dice: porque yo asumí un cargo. ¿Qué es asumir un cargo? Un ministro que está consciente de que ha tomado una responsabilidad. Cuando alguien asume algo es porque ha tomado una responsabilidad consciente. Por eso el texto dice ahí: porque yo recibí del Señor, o yo asumí un cargo del Señor, lo que también os he enseñado. Lo que uno recibe de Dios hay que enseñarlo. Si yo lo recibo es para enseñarlo, no para tenerlo nada más en la mente, sino para compartirlo. Por eso el texto sigue diciendo y dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y si se está acordando, ¿verdad?, y está yéndose su mente a aquel acto, ¿verdad?, que hizo el Señor, que mencionaba la semana pasada como la primera cena, como la última Pascua de la cual participó el Señor. Está hablando, ¿verdad?, de un pan literal. Ahí está hablando de un pan literal al decir esto: porque yo recibí del Señor lo que te has enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Verso 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, hablando de ese pan literal. Esto es mi cuerpo, figurativamente, que por ustedes es partido. Haced esto en memoria de mí. Esa palabra "haced esto" la vamos a ver 2 veces en este texto y en el siguiente. Cuando dice ahí "haced esto", se está refiriendo: continuad haciendo, continuad haciendo. Ahí el verbo está en presente. Continuad haciendo esto. Ahora dice el versículo número 25, que es donde vamos a enfatizar, y nos vamos a ir por ahí cuando dice el verso 25: asimismo, o de la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, y pone ahí en mi Biblia, ¿verdad?, en mi versión pone 2 puntos, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y vuelve a poner 2 puntos, refiriéndose a que aquella copa era el nuevo pacto en su sangre. Está hablando de un nuevo pacto en su sangre. Vuelve a decir las mismas palabras en el verso, al terminar el verso dice: haced esto. ¿Qué dice ahí? Todas las veces que bebiereis, en memoria de mí. Está hablando ahí de un pacto que hay que hacerlo todas las veces que se participa, ¿verdad?, de la copa, y seguir recordando al Señor todas las veces que se participa del pan.
Yo le digo esto para que con conciencia el día que vayamos a participar, cuando usted vaya a participar del pan, ponga atención por favor, porque por ahí veo que alguien no pone atención. Ponga atención por favor, las cosas que estamos hablando son cosas, quiero decirle, ¿verdad?, que no son cosas que se escuchan a la ligera. Por eso el Señor dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Cuando la gente no pone la atención debida, no tiene el oído para oír, y está hablando del oír la palabra de Dios. Así es la Biblia. Por eso es que a veces no se tiene fe, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Por favor, no quiero, ¿verdad?, que esto sea en vano. Quiero que esto, ¿verdad?, se aprenda. Quiero que esto se viva. Quiero que esto se asimile. Quiero, ¿verdad?, lo mejor para la gente. Compartir lo que Dios da para que la gente realmente sirva al Dios vivo. Ahorita vamos a ver, cuando hablemos del águila, lo que significa la palabra real. Por favor, ponga atención. Cuando dice ahí, haced esto todas las veces que bebieres, está hablando del acto del beber, que está hablando de hacer ese pacto, porque ahorita vamos a hablar poquitito de lo que es el pacto, de lo que es el nuevo pacto, para poder asimilarlo y para poder nosotros aprender, hermano, aprender las cosas de Dios. Sigue diciendo, todas las veces que bebiereis, en memoria de mí. ¿Qué es lo que hace usted cada vez que participa del pan, cada vez que participa del vino, ¿verdad?, de las figuras, ¿verdad?, que aunque literalmente usted come pan, literalmente bebe un vino, no estoy hablando de un vino ponzoñoso, estoy hablando de la sangre de uva, de un vino limpio, y no un vino fermentado para una borrachera o para quedar mal después de esto, no. Estoy hablando de algo, estoy hablando de la obediencia a lo que la palabra de Dios dice, porque eso es lo que trae beneficio para nosotros. Gloria al Señor. Voy a volver a tomar dos textos, o una vez, dos textos que tomé la vez pasada. En el libro de San Lucas, capítulo 22, ¿a qué pacto se refiere? Toda la atención, por favor, le ruego por usted de veras, para que usted entienda esto, para su beneficio lo estoy hablando, no para manifestar sabiduría, no, la sabiduría es de Dios. Versículo número 20, sabemos el acto, ¿verdad?, porque lo estamos estudiando. Por el tiempo voy a tomar el versículo 20, dice, este vaso, verso 20, asimismo también el vaso, después que hubo cenado, dando testimonio de lo que Pablo dio testimonio de lo que le enseñó el Señor a él. Asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo, este vaso o esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué es lo que el Señor les estaba diciendo ahí? Que ese vaso, esa copa, es el nuevo pacto en su sangre. No digo era, es porque está vigente, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Está en tiempo presente el texto cuando lo dice Juan. Por eso dice, este vaso es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Yo la semana pasada mencionaba, cuando la Biblia menciona ahí la palabra nuevo, kainos, precisamente para referirse a frescura, a regeneración, a juventud.
quiero por favor que ponga atención en lo que voy a mencionar ahorita, en lo que voy a leer y la información que le voy a dar. Cuando dice, ¿verdad? Nuevo, kainos, a frescura. Pacto es la frescura, siempre fresco. Yo oigo muchas veces que fresca unción y se canta fresca unción, pero realmente experimenta usted la frescura de esa unción. Cuando viene sobre usted la unción de Dios, sí hay una frescura, hay una regeneración porque lo hace entrar, ¿verdad? En un pensar, vaya, lo hace entrar en un meditar. Lo hace entrar en una reflexión el Espíritu de Dios cuando verdaderamente viene sobre usted. Por eso dice, este vaso, ¿verdad? Es el nuevo pacto, nuevo kainos de generación. Es una juventud, vaya. Hasta ahí quizás va entendiendo algo. Vamos al libro de Isaías, capítulo número 40 de nuevo. Capítulo número 40, y en lo que ahorita voy a leer y en lo que voy a explicar, vaya, a donde alcanzo yo a entender, lo que yo alcanzo a ver para certificar, vaya, la bendición que trae participar de la cena del Señor. Cuando el hombre y la mujer están conscientes de su cristianismo. Cuando alguien no está consciente de su cristianismo, hermano, vive como muchos. Como muchos, pasen los años, pasa el tiempo y se les olvida. A veces son cegados los afanes de este mundo, a veces las excusas que uno toma, la negligencia, la pereza, como lo mencionaba. Nos convertimos en gente perezosa y el pueblo de Dios es un pueblo entendido. Por eso a veces cantamos el himno, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios. ¿Realmente lo hacemos con conciencia o nomás porque alguien por ahí compuso ese canto? Dice el verso número 29. Vea palabra por palabra de estos textos que voy a leer y luego los voy a comparar. Aquí, ¿verdad? Los voy a comparar, porque vamos a tomar ahorita una metamorfosis, vaya, vamos a hacer eso. Vamos a leer primeramente el verso 29, dice, Él da esfuerzo al cansado, vamos a detenernos poquito en el texto. Él da esfuerzo, ¿a quién? Al cansado. La semana pasada mencionaba yo ahí, en esfuerzo, la palabra capacidad. Mencionaba yo la palabra firmeza. Él da firmeza, ¿a quién? Al cansado. Fíjese de quién está hablando, Está hablando de alguien que está cansado. Está hablando, ¿verdad?, de alguien que está cansado, y dice, y multiplica las fuerzas, ¿a quién? Al que no tiene ningunas. Quiere decir que el cansancio llega a dejar a la gente desforzada. Pero está hablando de alguien que le va a dar un esfuerzo, le va a dar una firmeza y le va a multiplicar las fuerzas. Le va a dar fuerzas porque no tiene ningunas. Porque a veces no puedo, ese no quiero, ese, uy, qué difícil, ay, qué lejos, ay, puros pretextos. No hay fuerza en la gente. Pues si decimos que somos cristianos, estamos bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Hemos recibido el don del Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos que decir que estamos cansados y que no podemos y que no tenemos fuerzas? Y luego sigue diciendo el texto, los mancebos se fatigan y se cansan. Ahí la palabra fatigar está como tropezar. El mancebo
viene siendo el joven. Los mozos, ya está hablando de los adolescentes. Los mozos flaquean y caen. Fíjese, dentro del pueblo del Señor, hermano, cuando el niño es instruido, desde su niñez, vaya, alguien es instruido, a su nivel de fuerzas. Un hijo o un niño, vaya, en la edad de la niñez, en el pueblo de Dios, debe de llevar conciencia a su nivel, ¿verdad? Hay conciencia de que Dios existe. Fíjese, el judío, desde el momento de su nacimiento, es enseñado a que hay un Dios y le empiezan a enseñar lo de Dios y siempre tiene lo de Dios en su mente, bien metido en su corazón. Así a un niño nosotros, en lugar de meterle tantas cosas que le metemos al niño o permitimos que a nuestros hijos les metan todo lo que quieren, pero un niño consciente llega al tiempo en que se convierte en un adolescente, pero un adolescente con conciencia que verdaderamente ama al Señor porque trae la instrucción. Llega a la juventud y es un joven, son los fuertes. Y dice que se cansan, que flaquean y caen. Pero ya dice el verso 31, mas los que esperan al Señor, ¿qué dice? Tendrán, ahí está una promesa, tendrán nuevas fuerzas o fuerzas frescas. Dijimos que nueva era frescura. Tendrán fuerzas frescas. Levantarán las alas. Vámonos al sinónimo de las manos. Vaya. Levantad pues las manos caídas y las rodillas paralizadas, dice el libro de los Hebreos. Levantarán, dice, las alas como las águilas. Correrán. Eso de apresurarse. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Levantarán, ¿qué dice ahí? Las alas como las águilas. Ahora sí le voy a mencionar la renovación del águila, fíjese. Fíjese, el águila, le quiero mencionar esto, es el ave que posee la mayor longevidad o la vida más larga de su especie o de su naturaleza. Esa es el águila. Llega a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad, a los 70 años, a los 40 años de vida, tiene que tomar una seria decisión. Cuando el águila tiene 40 años de vida, algo pasa, tiene que tomar una seria decisión. A los 40 años, fíjese lo que sucede, sus uñas curvas y flexibles o dobladizas no consiguen agarrar las presas de las que se alimenta. Su pico alargado y puntiagudo también se curva. Apuntando contra el pecho están las alas, envejecidas y pesadas por las gruesas plumas. Volar es ahora, en ese tiempo, muy difícil. A los 40 años, poquito más arriba, ¿verdad?, de lo que vive. Estamos hablando de 70 años del águila, pero a los 40 años sufre, vamos a decirlo, ¿por qué no? Sufre esa experiencia, ya no puede volar, es muy difícil. Voy a irme poco a poco. Y luego menciona, entonces el águila tiene dos alternativas, ahí están: morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará 150 días. Ese proceso o adelanto o ese litigio, ese debate, vamos a decirlo, ¿por qué no?, consiste en volar hacia lo alto de una montaña y refugiarse en un nido próximo a la pared
donde no necesite volar. Entonces apenas se encuentra ese lugar, el águila comienza a golpear con su pico la pared es de roca, hasta conseguir arrancarse el pico. Apenas lo arranca, debe esperar a que nazca un nuevo pico, con el cual después va a arrancar sus viejas uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, prosigue arrancando sus viejas plumas, y después de 5 meses sale victorioso para su famoso vuelo de renovación y de revivir. Entonces dispone de 30 años más. Y luego, ahorita voy a mencionar cómo a veces nos preguntamos: ¿si alcanzó a comprender esto? Mira, hermano, a veces ya tenemos años en esto. A veces ya estamos cansados. Ya no nos conducimos como nos conducíamos al principio. Se nos ha olvidado nuestro primer amor. Sentimos el cansancio, sentimos la fatiga, a veces sentimos el problema, sentimos tantas cosas sobre nosotros. Pero hay que tomar una alternativa como el águila. Subir al monte, subir a lo alto. ¿Quién subirá al monte del Señor? Si habéis pues resucitado con Cristo, dice la Biblia, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner tu mira, dice, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces hemos quitado esa visión, no la tenemos, hermano. Ya llevamos más tiempo que el que nos queda de vida a veces sirviendo al Señor. Y nosotros, ¿verdad?, no hacemos nada, ahí estamos. No nos quitamos el pico, no subimos al monte, no nos quitamos esas plumas viejas que son pesadas, esa pesadez que hay sobre nuestra vida, no la arrancamos. Seguimos con esa carga encima, como las águilas viejas, destinadas a morir. No es el tiempo de morir para nosotros. Dios quiere hacer muchas cosas todavía con nosotros. Tenemos que subir al monte, pero antes es un sacrificio. Para subir al monte hay que subir primeramente, conectarnos con Dios. Porque yo veía algo. ¿Por qué renovarnos? En nuestra vida, hermano, mire, muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación. Eso es. Para que reanudemos, de hecho, hermano, un vuelo victorioso, nos debemos desprender de ataduras, costumbres y otras tradiciones del pasado, solamente libres del peso del pasado. A veces no nos desprendemos, ahí traemos esas ataduras, ya pasan los años y seguimos siendo los mismos y seguimos siendo las mismas. No subimos al monte, no nos quitamos este pico, boca, es lo mismo. Esas alas, la pesadez de las costumbres viejas, las plumas viejas, hay que quitárnoslas. ¿Por qué cree que para venir a esto, dónde está la renovación? En el Señor. ¿Qué es lo que sucede cuando venimos a la cena? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hablando del pacto, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Que no se nos quite, que cuando hagamos ese pacto y todas las veces en recuerdo del Señor. Y cuando nos viene el recuerdo del Señor, hay nuevas fuerzas, hermano, hay un esfuerzo en nuestra vida. ¿Por qué a veces estamos tan metidos al afán, tan metidos a las costumbres, a estar en otras cosas, verdad, que no son las cosas del Señor? Necesitamos, hermano, eso. Ya nos hicimos viejos. Si la gente, verdad, entendiera esto, también lo podemos aplicar para la gente vieja, vaya, que
toda su vida en una iglesia a veces y no hace nada por quitarse esas viejas costumbres, esos viejos vicios que tiene encima, para poder subir al monte. Acérquese a Dios. Eso es subir al monte. Acérquese a Dios. Y cuando se acerca a Dios, usted empieza a reflexionar y empieza a ver lo que le está estorbando, hasta que se lo quita y entonces viene una nueva vida. Hay una regeneración, hay una renovación. Vuelve a su primer amor y vuelve a servir a Dios como empezó al principio, pero ahora con más conciencia. Ya es más fácil para usted. Dios permite que se pasen estas cosas. En el Salmo número 40, voy a leer un versículo. No, Salmo número 92, perdón. Yo estaba con el Salmo 40, no, Salmo número 92. Aquí vamos a agarrar otra figura de un búfalo, de un unicornio. Usted sabe lo que es un búfalo, ¿verdad? Un búfalo viene siendo un toro salvaje. Y ahí en el original no nada más da una definición para toro salvaje, sino que da una definición para algo sobresaliente, para algo que aventaja. Ahí veía yo esas palabras, por eso me llamó la atención tocar el verso número 10. Dice el verso número 10: empero tú, se está refiriendo a Dios, empero tú ensalzarás mi cuerno. Ensalzar es levantar, darle visibilidad, ¿verdad? A su cuerno, un reino, vaya. Tú ensalzarás mi cuerno como el del unicornio. Y lo que dice enseguida: seré ungido con aceite fresco. ¿O qué decíamos que era lo fresco? Lo nuevo. Viene la regeneración. ¿Cuál es ese aceite fresco? Seré consagrado. Estoy ungido, estoy lleno del Espíritu de Dios. Da a entender ahí. Entonces, ¿qué nos hace falta a nosotros buscar, hermano? El Espíritu de Dios. Yo a veces con tristeza veo cómo tenemos nosotros, hermano, un programa como iglesia y siempre casi los mismos estamos ahí, poquitos. Siempre sacamos el pretexto: vivo muy lejos, no puedo, tengo este pendiente, mi trabajo, pasa esto. Y la oración es cosa secundaria para muchos. Y a veces ni cosa secundaria porque no echan mano de ello. ¿Por qué cree que es la misma vida a veces de problemas, de enfermedades, de necesidades, de tantas cosas, cuando no nosotros, nuestros hijos? ¿Por qué sucede eso? Cuando usted va a la oración o va al Señor en oración, es cuando viene el aceite fresco, es ungido. ¿Qué dijo el salmista? Mi copa está rebosando. Ahí copa vamos a tomarla como su ser, que está lleno del Espíritu Santo. La Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y luego dice: en la casa del Señor moraré eternamente, por largos días. Hermano, ya es tiempo, ¿verdad?, de que nosotros busquemos al Señor. Ahí viene la oportunidad. Porque todas las veces que comieres este pan,
bebiereis esta copa, la muerte, Señor, anunciáis, hasta que venga. Siempre está usted dispuesto a anunciar. Ahora, en la 1 Corintios de nuevo, capítulo 11, gloria al Señor. Ahora voy a tomar únicamente el versículo 26, porque después vamos a seguirle con lo otro. Ahorita llevo la línea, ¿verdad?, de una provocación, hermano, una provocación, una invitación. Es mi deseo y Dios lo sabe. Dios lo sabe, Dios conoce las cosas, de que usted entiende estas cosas, de que usted se meta, se envuelva al ambiente de Dios. Dice el versículo número 26 nada más. Dice, verso 26 únicamente dice: porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Fíjese la certeza, la seguridad con la que nos habla, y para que nosotros hagamos conciencia. ¿Por qué nosotros debemos estar participando del pan, participando de la copa? ¿Por qué debemos hacerlo, hermano? Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿qué estamos haciendo? Estamos anunciando, o estamos catangelo, estamos proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Una vida, hermano, con seguridad, que siempre lo estamos haciendo, estamos anunciando esto, que la gente se dé cuenta. A veces, hermano, no la anunciamos ni afuera y no queremos tampoco participar de esto. Ahí es donde opera la sangre de Jesucristo. La primera de Juan, capítulo 1, el versículo 7 dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Está hablando de la sangre expiatoria. Hay una limpieza, como le digo. La Biblia es clara cuando dice que nosotros un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Y dice que cada uno va a dar a Dios razón de sí, para que no le eche la culpa a nadie, no, ni se fijen en su vecino, no. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué sucede cuando nosotros llegamos a la cena o llegamos al partimiento del pan, llegamos al beber, ¿verdad?, de la copa? A ese pacto, es una renovación de ese pacto, porque ese pacto, hermano, muchas de las veces nosotros no lo tenemos limpio como es. No, nosotros mismos empañamos ese pacto, ese trato con Dios, y tenemos que volver a tratar para que Dios trate con nosotros y nos vuelva a dar una pasada. El perdón de los pecados ya lo tenemos, pero ¿a poco ya eso nos hace libres y vivimos como nos parece y como nosotros queremos? No. Y todos los que anduvieren conforme a esta regla, hablando de la nueva criatura, paz sobre ellos y el Israel de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Fíjese, en el libro de Joel, capítulo número 3,
en el versículo, mira hermano, Dios nos provoca, Dios nos incita, vaya, después de lo que hemos escuchado, dice el versículo número 10. Versículo número 9 dice: pregonad esto entre las gentes. Eso es predicar. Pregonad esto entre las gentes, proclamad guerra, despertad a los valientes, quiere decir que a los valientes adormecidos, lléguense, vengan los hombres de guerra. Los hombres de guerra son los valientes, hermano. Ese es el valiente, el hombre de guerra. Dice el verso 9: haced espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, perdón. Fíjese lo que termina el texto: diga el flaco o el débil, ¿qué dice? Fuerte soy. ¿Qué indica eso? Fuerte soy. Diga el débil, sí puedo. Pero a veces ni eso decimos, hermano. En lugar de decir sí puedo, decimos no puedo. No podemos. A veces decimos que sí podemos, pero con nuestros hechos manifestamos que no podemos. Y aquí ese fuerte soy es sí puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El dicho muy común del religioso, Filipenses 4:13. Nada más para pasar a presentar la acción de gracia. ¿Y podrá? Diga el débil, diga el flaco, diga el que no tiene fuerzas. ¿O a poco tiene muchas fuerzas, hermano? Tenemos muchas fuerzas. Al menos no tenemos fuerzas. ¿Dónde vamos a agarrar las nuevas fuerzas? Tendrán nuevas fuerzas. Él da esfuerzo al cansado. A veces no creemos que la palabra de Dios pueda hacer esto en nuestra vida. No lo hacemos. No somos los valientes que decimos de ser. Por eso se está haciendo una provocación, hermano, para que vaya ya con más conciencia. No va a ir con perfección, ¿no? Pero hágale la lucha. Hay algunos que no puedo. A veces que el trabajo y las ocupaciones y que los problemas, haga a un lado los problemas, haga a un lado el trabajo, haga a un lado las ocupaciones. Prográmese, así como se programa para otras cosas. ¿Cómo a veces nos programamos para ir a visitar o ir a ver cosas que no son, o irnos a un parque o ir a alguna parte? Para esto que realmente va a traer un beneficio para nuestra vida, no nos programamos, no nos preparamos. Podemos, hermano, diga usted que si es débil, diga si puedo, fuerte soy. Pues cómo no. Y si no es fuerte, Él da esfuerzo al cansado. Él le va a multiplicar las fuerzas. Él lo va a sacar adelante. Fíjese, Zacarías, capítulo número 12, penúltimo libro, versículo número 8. Vamos a aplicarlo. Está aplicado, ¿verdad?, a las tribus, a las tiendas de Judá, pero también vamos a aplicarlo en nosotros. Dice el versículo 7, dice: librará el Señor las tiendas de Judá primero, porque la gloria de la casa de David y del morador de Jerusalén no se engrandecerá sobre Judá. Usted sabe que hubo una división en tiempo pasado, ¿verdad?, del reino de Israel. Se dividió en dos, quedó el reino de Israel, quedó el reino de Judá. Israel, el que es llamado Efraín. Usted sabe que ya volvió. Primeramente, ¿quién volvió?
Ya volvieron, hermano, las tribus, ya volvió, en el 48 ya volvió el pueblo de Dios. Ya se les dio una tierra, la tierra que les pertenece a ellos, porque Dios se las dio. ¿Con quién trató el Señor? Trató con su pueblo y lo volvió. Ahora, dice el versículo número 8, en aquel día el Señor defenderá al morador de Jerusalén. Fíjese lo que dice ahí, y entre el que ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, la casa de David como ángeles, como el ángel del Señor delante de ellos. Imagínense, hermano, cómo es un guerrero de Dios. Usted sabe cómo era David, el guerrero que era David, la fuerza que tenía David. Y aunque se está refiriendo, ¿verdad?, a aquellos hombres del pueblo literal de Dios, vaya, porque un día, ¿verdad?, van a recibir también, ¿verdad?, de parte de los reinos del norte los ataques. En aquel día el Señor los va a defender. Y ese pueblo tan chico, simplemente, ¿verdad?, el más débil va a ser como David. En este caso, hermano, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, señores, gobernadores de estas tinieblas. Sí podemos, hermano, podemos. La fuerza está en el Señor. Mucha gente dice que el poder está en la oración. Y es cierto. Si nosotros lo hacemos con conciencia y buscamos a Dios, va a venir el poder sobre nuestra vida y vamos a hacerlo. Vamos a regenerarnos, vamos a buscar de nuevo, hermanos, que el Señor nos dé otras caricias, vaya, que se quite todo aquello y no quedarnos ahí, ¿verdad?, como se mencionaba el otro día, sino ir dando pasos, ir en escalón hasta llegar allá con el Señor. Yo lo invito, hermano, a hacer una reflexión. Yo lo invito, hermano, a que busquemos al Señor juntos.